Buenas tardes, queridos hermanos. Están durmiendo. Al frío. Buenas tardes, queridos hermanos. Ya. Que el Señor les bendiga. Contento de nuestro Dios. Así mismo. Contento de nuestro Dios de poder estar junto a ustedes y tener este hermoso privilegio de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Quiero también tomarme un momento para desearle un feliz día a todas las que son madres, a todas las que hacen este trabajo, que el Señor les bendiga, les renueve sus fuerzas y les añada cada día más sabiduría. Muchas bendiciones para ustedes. Seguimos nuestra serie de Hechos, el origen de la iglesia, y me gustaría que pueda mantener su Biblia abierta en el capítulo 5 de Hechos, ya que vamos a tocar varios versículos. Así que mantenga su Biblia abierta, no la cierre, porque vamos a volver a ella constantemente. Para aquellos que gustan tomar nota, el propósito de nuestro sermón en el día de hoy es predicar a prueba de todo. El tema lleva por título, en medio de la persecución, y observaremos tres áreas: el poder de Dios, la persecución por Dios y la obediencia a Dios. Vamos a nuestro primer punto y vamos a leer el versículo 12. ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Sí? ¿O en el celular? ¿O escucha atentamente? Dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Jerusalén en este momento, mis hermanos, estaba disfrutando de lo que podríamos nosotros decir un glorioso avivamiento. ¿Por qué decimos esto? Porque el poder de Dios se manifestaba con gloria. Y muchas personas, y esto es lo más extraordinario, venían a los pies de Cristo en arrepentimiento, en fe. Este avivamiento, sin duda, es fruto del derramamiento del Espíritu Santo que nosotros vemos en los capítulos anteriores. Y yo sé, mis hermanos, que cuando uno lee una historia así, las señales sobrenaturales es el punto primero que se lleva nuestra atención. Es lo primero que capta nuestra atención. Pero es importante recalcar algo acerca del versículo que acabamos de leer. Y es que nuestro texto nos dice, ¿qué cosa? Que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Querida iglesia, si deseamos la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación del poder de Dios en nuestros días, es necesario que le prestemos la importancia correcta a la unidad. Debemos, ¿qué cosa? Practicar la obediencia constantemente, perseverar en la fe, orar, estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya más y más frutos. ¿Y cuáles van a ser estos frutos? Que las personas vengan y se arrepientan de sus pecados. Hermanos, la única forma para que nuestra iglesia sea realmente una iglesia es que haya unidad entre sus miembros. La única forma que Dios se manifiesta es a través de la búsqueda del Señor y del amor sacrificial que debemos mostrar los unos por los otros, como vimos en el capítulo anterior. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos que la presencia de Dios esté en nuestra iglesia? ¿Para qué rogamos al Señor que Él no quite su presencia en medio nuestro? ¿Por qué insistimos en que Dios debe ser el centro de nuestra iglesia? Para que la iglesia crezca primeramente y para que sigamos honrando al Señor. Fíjese lo que dice el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia seguía creciendo por el Espíritu de Dios. Seguía moviéndose con poder. Tanto poder que, fíjese lo que dicen los versículos 15 en adelante.
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. ¿Para qué? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Son interesantes estos versículos. ¿Los habían leído o los habían escuchado? Las personas estaban convencidas que podían ser sanados solamente con ser tocados, de alguna forma, con la sombra de Pedro. Y nuestro texto no nos dice específicamente qué personas fueron sanadas por la sombra de Pedro, pero nos dice que todos fueron sanados, todos los enfermos. Y también nuestro texto nos dice que la gente pensaba que iba a ser sanada a través de la sombra y que tomaron acciones basadas en esta creencia. ¿Qué hicieron? Los sacaron afuera, a la calle. Y quiero referirme a esto con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay millones de falsos maestros que inventan espectáculos para engañar a la gente. Muchos falsos maestros se toman de estos textos ignorando el contexto de nuestro pasaje, ignorando el contexto de nuestra historia. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, debemos entender que ocurren muchas cosas sobrenaturales, muchos milagros, muchas cosas épicas, mis hermanos. Eventos únicos en la historia, como el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la iglesia formal estaba comenzando. Porque estábamos dando origen a la iglesia del Señor. Cuando leemos estas historias, no debemos detenernos en que si las personas fueron verdaderamente sanadas con la sombra de Pedro, o cuando la sombra de Pedro pasó sobre ellos. Más bien nuestro enfoque es decir que la sombra de Pedro vino a ser un medio en donde las personas depositaban su fe en la persona de Jesucristo como Señor y Salvador. Yo sé que cuando uno lee esta historia se escucha extraño, un poco loco decir que uno podría ser sanado por el toque de una sombra. Pero tenemos otra historia que nos puede ayudar a entender estas cosas. Otra historia en donde Jesús sanó a una mujer que toca su túnica. Es más, los historiadores dicen que fue la borla de la túnica. ¿Saben lo que es la borla? ¿Sí? Yo lo aprendí hace poco. Es como esas bolitas que están en los mantos, los manteles, como esos adornitos que cuelgan. Por aquí hay una, como algo así. Esas cositas. Esas son las borlas, imagínense. La pregunta es, ¿había algo mágico en la ropa de Jesús? ¿Había algo mágico en la sombra de Pedro? Simplemente, mis hermanos, el Señor obra como quiere y el Señor tiene el poder suficiente para sanar incluso con su voz, con la autoridad de su voz. Simplemente estas personas depositaron su fe y fueron respondidos, y fue respondida su fe a través de la sanación. ¿Y por qué creen ustedes que todas estas cosas acontecían? ¿Por qué creen ustedes que vemos milagros, vemos señales, vemos cosas sobrenaturales en la iglesia? Ya lo dijimos. Porque la iglesia visible estaba estableciéndose. Y era necesario que a través de muchas señales el evangelio fuera predicado. No nos perdamos, mis hermanos, en esta historia. ¿Son importantes las señales? Sí. ¿Son importantes estas cosas sobrenaturales? Sí. Pero todos tienen un propósito en común. ¿Y cuál es este propósito en común? Que las personas crean en Jesucristo. Que las personas se arrepientan y escuchen el evangelio. Por eso, mis hermanos, nuestro enfoque como iglesia no es
las manifestaciones que algunas iglesias creen que deben ocurrir en una iglesia. Nuestro enfoque es que la palabra de Dios resalte para que Cristo sea honrado y sea glorificado. En el libro de Hechos, uno ve el poder de Dios y cómo Él va cumpliendo con su propia misión a través de la vida de los apóstoles y sus discípulos. Ahora bien, mis hermanos, nuestro texto nos enseña que aunque vemos el poder de Dios y vamos a ver el poder de Dios, pasaremos por una persecución por nuestro Dios. Seremos perseguidos por creer en el Señor. Versículos 17 y 18. La persecución por Dios. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La reunión de tanta gente, lo que estaba aconteciendo, no pudo pasar inadvertido al sumo sacerdote y a los demás participantes del Sanedrín. Así que comenzaron a poner trabas, a poner dificultades al trabajo de los apóstoles. ¿Y qué hicieron? Los encarcelaron. Pero estando en la cárcel ocurre algo maravilloso y extraordinario. Un ángel los libera. ¿Y qué hacen ellos? Se van para la casa con miedo a esconderse. Se callan porque fueron encarcelados, porque pasaron por sufrimiento. Empezaron a cuestionar a Dios porque pasaron por sufrimiento. No, nuestro texto nos dice que volvieron a predicar. Hermanos, debemos entender que el poder y la autoridad de los líderes de ese tiempo, de los líderes políticos y religiosos, estaba siendo desafiada por los apóstoles. Por lo tanto, estos personajes deben actuar rápido y poner trabas a los apóstoles. Por eso, nuestro texto en el versículo 26 nos dice que el sumo sacerdote nuevamente ordena al capitán de la guardia del templo y a sus oficiales arrestar a los apóstoles. ¿Se van dando cuenta cómo en esta historia nosotros encontramos prueba tras prueba, dificultad tras dificultad? Creo yo que ninguno de nosotros ha enfrentado estas pruebas. Ser discriminado, perseguido de esta forma como los apóstoles fueron perseguidos. En nuestra historia vemos cómo tras una vez y otra vez se levantaron dificultades y persecuciones en contra de los mensajeros de Dios. Pero en el versículo 33 nos dice algo tremendo. Y nos dicen que los líderes estaban enfurecidos y querían matarlos. Vemos cómo esta persecución fue progresiva. Primero los encarcelan, luego los vuelven a llamar para encarcelarlos. Y cuando nuestro texto hace referencia a una cárcel pública, no es la misma cárcel del capítulo 4 en donde encierran a Pedro y a Juan. Esta cárcel pública era donde estaban los más malos de ese tiempo. Estaban junto a ladrones, asesinos, y fueron encarcelados ahí. Lo increíble, mis hermanos, de esta historia es que estas dificultades no detuvieron a los apóstoles, sino más bien produjeron aliento, produjeron en su corazón seguir trabajando en su misión. ¿Cuál era esta misión? Predicar el Evangelio, predicar la palabra de nuestro Dios. Pero toda esta historia nos enseña una verdad que nosotros debemos asumir, mis hermanos. Querida iglesia, seremos perseguidos, seremos atormentados, seremos cuestionados por nuestra fe en Jesucristo. Primera de Pedro 4, versículos 2 y 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El texto, mis hermanos, nos dice que no debemos sorprendernos si llega el tiempo de sufrimiento, porque todo cristiano que viva una vida piadosa, es decir, que busque del Señor, que tenga su palabra en el centro de su vida, que trabaje su santidad, que mortifique su pecado, que sea como Cristo, experimentará ciertos grados de dificultades y persecución. Querida iglesia, hemos de sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser perseguidos. Todos pasaremos por dificultades. Ser cristiano no es para cobardes. Ser cristianos no es para cobardes. Es para valientes. Ahora bien, mis hermanos, ya que hemos establecido que todos pasaremos por dificultades, veamos algunos consejos prácticos de cómo enfrentar los problemas. Primer consejo, haz un examen y una reflexión. Dios nos enseña en su palabra que Él usa toda circunstancia para seguir formando nuestro carácter, para formar su carácter en nosotros. Debemos entonces pedirle al Señor que nos muestre cuáles son las áreas que Él desea trabajar en nuestras vidas, que Él desea fortalecer en nuestras vidas o lo que Él quiere cambiar de nuestras vidas. Es importante, mis hermanos, que cuando estemos pasando por dificultades, no digamos ¿por qué a mí?, sino ¿para qué quieres que pase por esta dificultad, Señor? ¿Quieres trabajar cierta área difícil? La paciencia, la confianza, el perdonar, el amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a aquellos que nos han hecho daño. ¿Qué quieres fortalecer en mí? ¿Qué quieres que cambie, Señor? Las pruebas y dificultades están para que nosotros seamos transformados cada día más, mis hermanos. Segundo consejo, sé paciente. En medio de la dificultad, sé pacientes. Los apóstoles estaban en la cárcel y no se desesperaron, mis hermanos. No empezaron a cuestionar a Dios. No empezaron a dudar de su soberanía. No empezaron a dudar de su amor. No empezaron a dudar de su compañía, que Él estaba con ellos. Ellos no empiezan a cuestionar a Dios. Ellos esperaron tranquilamente, en fe. ¿Y qué pasó? Un ángel los fue a liberar. El Salmo 40, versículos 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Fíjate que el salmista nos dice que podemos estar en el pozo de la desesperación, que podemos estar embarrados con el lodo cenagoso, que podemos estar en esos momentos de aflicción, de desesperación. Pero ¿qué debemos hacer? Esperar a Jehová, esperar a nuestro Dios, porque su oído está inclinado a nuestras oraciones, porque sus ojos están puestos con sus justos, con sus hijos, con su pueblo, porque Él obrará en amor por nosotros, pero debemos ser pacientes. Tercero, recuerda que Dios es soberano. El salmista en el Salmo 97, versículo 1 dice: Jehová reina, Jehová reina, regocíjese la tierra. Y esto debe ser un lema en nuestras vidas, mis hermanos. Cuando pasamos por dificultades debemos decir: Jehová tiene el control. Cuando estemos en las enfermedades debemos decir: Jehová reina,
Él es el soberano. Esto debe ser un lema para nosotros en los momentos de aflicción y en los momentos de felicidad y alegría también. Jehová reina, por eso tengo lo que tengo. Jehová reina, por eso no tengo lo que quisiera tener. ¿Ustedes creen que los apóstoles predicaban sin saber que Dios reina sobre todo? ¿Ustedes creen que la esperanza que tenían ellos era sin saber y reconocer de que Dios es el soberano sobre todas las cosas? ¿Realmente piensan que estos hombres estaban dispuestos a pasar por persecución, ser maltratados, incluso llegar a la muerte, sin saber que era Dios el que estaba reinando en sus vidas? 4. No dejes de congregarte. En los momentos difíciles somos tentados a abandonar a la comunidad, a dejar la oración, a dejar la comunión, a descuidar nuestra vida espiritual. Por eso, mis hermanos, es importante que continuemos congregándonos. Porque a lo mejor nosotros estamos pasando por un momento difícil, en donde no abrimos nuestra Biblia para ser consolados por Dios, pero venimos y podemos escuchar que Dios es soberano. Podemos escuchar que Dios nos ama con un profundo amor. Y ese mensaje va a alentarnos y va a provocar el deseo de que busquemos nuevamente al Señor. El compartir con la comunidad va a provocar que sintamos el amor de Dios a través de cada uno de nosotros. Con esa llamada por teléfono, con esa visita, con esa ayuda espiritual y con esa ayuda material. Recuerda la importancia de vivir en la unidad. 5. Recuerda que Dios obra todo para bien. Hermanos, esta no es una frase cliché. No es una frase para simplemente decir cuando estamos bien y decir, bueno, Dios obra todo para bien. A pesar de no entender todas las cosas que nos suceden, es bueno entender que Dios está obrando todo, mis hermanos. Todo lo que pasamos, todo lo que nos acontece para bien. No lo entendemos. En muchas ocasiones no entendemos cómo esto está obrando para bien. Pero eso no quita lo que dice su palabra. Que Él a sus hijos los respalda y que los hace pasar por dificultades o que les da bendiciones y que todo esto es para bien. ¿Y cuál es ese bien? Ser como nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la persecución que sufrieron los apóstoles, nosotros estamos reunidos hoy aquí, tranquilamente disfrutando de nuestro Señor. A veces nuestras circunstancias complejas y difíciles tienen un plan más allá de lo que nosotros podremos entender. Consejo 6. Alaba y bendice a Dios. El Salmo 34, versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermanos, y el rey David pasó por muchas cosas complejas. Fue perseguido, fue maltratado, se alejó del Señor. Pasó por muchas circunstancias difíciles y complejas, pero él dice, en todo tiempo bendeciré a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos practicar. Mis hermanos, debemos alabar a nuestro Señor en todo tiempo. Aún en esos momentos difíciles, aún en medio de la persecución, aún en medio de los daños que podamos recibir por ser cristianos.
Su alabanza debe estar continuo en nuestra boca. Debemos ser cristianos gozosos y felices. En muchas circunstancias, la gente no quiere acercarse a nosotros porque andamos dando pena por la vida, mis hermanos. Porque pareciera que no tenemos ninguna esperanza. Porque pareciera que no hay fe en nuestras vidas. Porque pareciera que Dios no tiene el control y que Él no es el soberano de todas las cosas que nosotros pasamos. Cuando nosotros entendemos que Él es el soberano, nuestra vida cambiará. Y el gozo estará en nuestro corazón y se reflejará en nuestra cara. Por eso que alguien decía por ahí, sonríe, Cristo te ama. Tenemos que alabar a Dios. Tenemos que alabar a Dios porque a pesar de nuestros problemas y dificultades, Dios sigue siendo Dios. Por eso, mis hermanos, somos invitados a tener obediencia a nuestro Dios. Nuestra historia nos cuenta que los apóstoles fueron enviados a la cárcel, pero que allí ocurre un evento extraordinario. Versículo 19, por favor, en adelante. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los líderes judíos se sorprendieron al saber que ya no estaban en la cárcel y los mandan a buscar nuevamente. Y en el versículo 26 nos dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia porque temían ser apiedrados por el pueblo. Y al ser confrontados por los judíos, los apóstoles respondieron en el versículo 29. Y quiero que lo leamos juntos, por favor. Versículo 29. Todavía no. Para que todos lo busquen. Gracias, Uni, por esa iniciativa. Ya, ahora sí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí no vamos a entrar a explicar que tenemos que ir en contra de la autoridad, porque ya hemos tenido sermones y hemos hablado acerca de esas cosas, mis hermanos. Hemos dicho que debemos obedecer a las autoridades, pero cuando las autoridades están fuera de la voluntad y de la palabra de Dios, debemos obedecer a Dios, aunque nos cueste la vida. Los apóstoles, mis hermanos, se esforzaron en obedecer a Dios, en servirle sin condición alguna. ¿Por qué? Porque habían llegado a la convicción, habían entendido estas verdades eternas, como dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La bendición en la vida cristiana es la obediencia a nuestro Dios. Y si amamos entonces a nuestro Dios, le obedeceremos en medio de toda circunstancia. Primera de Samuel 15, primer libro de Samuel 15, versículo 22 nos dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y la grosura de los carneros era como un corte extremadamente delicioso, mis hermanos, como un lomo vetado, con carnecita y grasita. Nos dio hambre ya. Los apóstoles, bajo viento y marea, cumplieron con su tarea de vivir para Cristo, de anunciar gozosamente el Evangelio. Versículo 40 en adelante, hasta el 42.
y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Aquí escúchame, que vuelva tu atención. Gozosos de haber sido tenidos por digno de ¿qué? De padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, mis hermanos, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tenemos tanto que aprender, mis hermanos. Aquí nos podemos preguntar, ¿por qué entonces debemos gozarnos en cumplir la misión de predicar el Evangelio? Veamos algunos puntos, bien rapiditos. Punto 1, porque fue el último mandato de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles tenían una misión, predicar, anunciar las virtudes de nuestro Señor. Y esa misión la tenemos todos hoy. Todos los que somos cristianos estamos llamados a cumplir con las ordenanzas del Señor. Todos tenemos la obligación, desde el más pequeño hasta el más adulto, de seguir anunciando las hermosuras de nuestro Dios. 2, porque es el medio que lleva a las personas a desarrollar su fe. Romanos 10:15 nos dice, así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Es a través de la predicación, mis hermanos, que se produce el arrepentimiento. Es a través del mensaje del Evangelio que las personas pueden acceder al arrepentimiento. Por eso debemos esforzarnos en aprender cada día más de su palabra. Por eso debemos esforzarnos en predicar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros compañeros de clase, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque es el medio para que las personas crean. Es el medio que Dios puso para que las personas vayan a los pies de nuestro Señor. 3, porque es una de las maneras de contrarrestar la obra de Satanás. El Evangelio es una forma de contrarrestar la obra de Satanás. Pablo nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y uno de los instrumentos de esa armadura, ¿qué es? El Evangelio. Cuando nosotros aprendemos del Evangelio, cuando nosotros estudiamos sus palabras, cuando nosotros obedecemos su palabra, estamos peleando, mis hermanos, en contra de las acechanzas de Satanás. ¿Qué es lo que ocupa Jesús para pelear con Satanás en el desierto? Su palabra. Él, teniendo toda autoridad, a lo mejor simplemente le pudo haber dicho, ándate de aquí. Pero fue a través del Evangelio con la cual él batalló. 4, porque demuestra el amor hacia el prójimo. Santiago finaliza su carta diciendo, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. El mayor acto de amor que podemos hacer, mis hermanos, con nuestro prójimo, y entiéndase, nuestra esposa, esposo, hijos, tíos, vecinos, compañeros, todos, con nuestro prójimo, es mostrarle el Evangelio. Si tú amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si tú amas a los amigos, a tu familia, predícale el Evangelio. Predícale el Evangelio. Esfuérzate. Aprende. Predica.
es la mayor muestra de amor, mis hermanos, que podemos hacer por los demás. 6. Porque trae como resultado el crecimiento de la iglesia. Segunda de Timoteo 1:8, primera parte, dice: así que, perdón, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Iglesia, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de la burla que puedan hacer de ti. No tengas miedo del maltrato que te puedan hacer. Los apóstoles obedecieron al Señor y como resultado el Espíritu Santo llenaba la iglesia con los redimidos. Nuestro trabajo hoy entonces es predicar el Evangelio, no avergonzarnos de dar testimonios de nuestro Señor, no tener miedo del sufrimiento que podamos recibir por ser cristianos. Porque lo que pasará si predicamos el Evangelio fielmente es que muchos vendrán. Y esto no es con un deseo que nuestra iglesia se llene. Qué bendición sería, mis hermanos, que nuestra iglesia se llene, que tengamos que estar pensando en ampliarnos, que tengamos los medios para seguir creciendo. Pero ese no es el fin primero. El fin primero es que reconozcan que Jesucristo es su Señor y que puedan recibir su amor. Desafío, mis hermanos. Predica toda prueba, porque Dios ha derramado su Espíritu sobre ti y te ha empoderado para que des testimonio de Él. Predica sin temor alguno, porque Cristo ya ha vencido al mundo. Que el Señor nos bendiga. Oremos.